principal reflexión es escuchar al pueblo. Necesitamos madurar políticamente y tener un gobierno de consenso. El país necesita ser reconstruido. A octubre del año pasado nosotros teníamos 171.000 empleos formales en la actividad privada. Tenemos un 30% de desempleo. Esta inestabilidad pues no nos retrase. La renuncia del presidente Manuel Merino hace pocas horas ha puesto en evidencia un vacío de poder y, por supuesto, todo este gran problema en el que ha sumido al país. Para conversar al respecto y sobre todo la marcha empresarial y comercial del país, que también se mantiene en vilo, hemos invitado al presidente de la Cámara de Comercio de Piura, al señor Javier Bereche Álvarez. Señor Bereche, bienvenido a Visor. Ustedes ya lo habían advertido en algún momento a través de un comunicado. Pidieron sensatez, pidieron reflexión y hace algunas horas pidieron también diríamos, la vacancia del señor Manuel Merino. ¿Cómo toma usted la renuncia irrevocable que ha presentado hace algunas horas el señor Manuel Merino? Muy buenas tardes, Alejandro. Muchas gracias por la invitación y un saludo para tu audiencia. Primeramente, permíteme, por favor, empezar haciendo llegar desde el gremio de empresarios de Piura nuestras más sentidas condolencias a esas familias que han perdido a dos jóvenes en estas marchas, o marchando legítimamente, y además haciendo uso de su derecho de protesta, y estos hechos tan lamentables, esta represión y maltrato contra nuestros jóvenes marchando tan lamentable y tan condenable, además, que han sucedido el día de ayer en la ciudad de Lima. Efectivamente, Alejandro, nosotros desde antes de la moción de vacancia, hicimos un pronunciamiento público, hicimos una exhortación a los congresistas, a los parlamentarios por Piura, a la clase política, a mantener un clima de tranquilidad, un clima de confianza en estas épocas electorales, un llamado a la prudencia hicimos en aquel momento porque no era necesario llegar hasta donde hemos llegado. Era inoportuno incluso sumarle una incertidumbre política a una crisis de salubridad y económica que estamos viviendo, porque advertimos además en ese momento de que esa incertidumbre política nos podría llegar a una crisis nacional, que es lo que estamos justamente viviendo ahora, Alejandro. Entonces, completamente de acuerdo con la renuncia del señor Manuel Merino. Es más, nos hemos pronunciado ayer sábado exigiendo la renuncia de Manuel Merino y además condenando esos hechos tan lamentables que han sucedido ayer en las marchas legítimas que han habido a nivel nacional. Este saldo, diríamos, trágico que enluta a la patria con estas personas muertas en una represión brutal de la policía. Se hablaba también de desaparecidos que definitivamente deben estar en alguna carceleta de policial. ¿Cuál es la reflexión, señor Bereche? ¿Cómo debería actuar las nuevas autoridades para que esto no quede en el supuesto olvido y no haya, por supuesto, impunidad? Yo pienso que la principal reflexión es escuchar al pueblo en adelante y que nos quede a todos, no solamente los políticos, a todas las instituciones y a todas las representaciones que puedan tener a nivel local, regional o nacional, escuchar al pueblo, escuchar sus preocupaciones. Creo que eso es la primera reflexión que yo me llevo. Lo segundo es que necesitamos madurar políticamente y tener un gobierno de consenso. Lo que elijamos el próximo año tiene que ser un legislativo y una plancha presidencial con consenso que nos lleven a una reconstrucción nacional. El país necesita ser reconstruido.
El país necesita reformas en todos los sentidos, y para que eso se pueda dar, necesitamos un gobierno de reconstrucción nacional. Por lo tanto, debemos elegir con conciencia, debemos participar todos en las siguientes elecciones, pues haciendo mucho énfasis en ello, a quien elijamos tenga representación en el legislativo, existan los consensos necesarios para que se pueda dar la reconstrucción nacional en el frente de salud, en el frente económico y en el frente político, ahora que ya estamos viviendo esta crisis política. Estamos en este momento con un vacío de poder y con una incertidumbre. ¿Qué cosa va a pasar con el país, con la gobernabilidad en estas horas que van a venir? Porque se habla también de que hay un sector del país que reclama que se, diríamos, reivindique y se vuelva a otorgar el mandato presidencial al señor Vizcarra, y otro gran grupo de la población también exige que sea una persona totalmente diferente, que pueda garantizar, ¿no? Es así, diríamos, la estabilidad que el país necesita en este momento. ¿Qué se avisora, señor Bereche? ¿Por dónde apostaría la Cámara de Comercio y usted en estas horas decisivas del país? Nosotros vemos tres caminos posibles. El primero es que se elija primero que la mesa directiva ya no esté más por la tarde, que se elija una nueva mesa directiva del Congreso y por tanto el presidente del Congreso ejerza también el cargo de presidente de la República interino, ¿no? Que es lo que teníamos hasta hace unos minutos con el presidente, con el señor Manuel Merino. Entonces, ese es un camino, ¿no? El otro camino es que no se asuma la presidencia a través de la mesa directiva y se haga por sucesión presidencial. En el marco de la Constitución lo que indica es que le correspondería al Poder Judicial, ¿no? Al presidente del Poder Judicial ejercer el cargo de presidente de la República. Entonces, pienso que a partir de este momento se ha abierto una serie de posibilidades, ¿no? Porque el tercer camino sería esperar a que el Tribunal Constitucional dictamine lo que hay que hacer constitucionalmente, ¿no? Si es que indica que lo actuado el lunes pasado es inconstitucional y si existe alguna vía constitucional para que vuelva el señor Vizcarra, ¿no? Ese sería un tercer camino. Entonces, cualquiera de las tres o alguna otra podría suceder seguramente en las próximas horas. Nosotros nos mantenemos atentos, ¿no? Pero aquí hay un tema, Alejandro, que es importante. ¿Cómo esto está afectando a la región Piura? Para poner un poco en contexto local, ¿cómo esto nos está afectando, ¿no? Ante esta incertidumbre, advertimos también en este comunicado a las autoridades de turno que no se paralicen las obras. Miren, Piura está muy impactada económicamente. Si hacemos una comparación, a octubre del año pasado nosotros teníamos 171,000 empleos formales en la actividad privada. En febrero bajamos a 151,000. Pero hoy hemos cerrado octubre con tan solo 120, bueno, no tan solo, pero 121,000 empleos formales en la actividad privada. Es decir, 50,000 menos que el año pasado. 30,000 menos que en el pre-COVID. ¿Qué quiere decir eso? Tenemos un 30% de desempleo. Y esto es algo que todos lo vivimos. La actividad privada está en la lona. Y estamos tratando de reactivarnos poco a poco y se están consiguiendo, pero no todas las empresas han podido reaperturar. Tenemos un 15% de empresas que aún no pueden iniciar operaciones. Entonces, en ese marco, la inversión pública es importante en Piura. ¿A qué me refiero con inversión pública? Arranca Perú, Trabaja Perú, los bonos familiares habitacionales y la reconstrucción con cambios, sumado a las obras que estaban paralizadas por cuarentena en los gobiernos locales, el gobierno regional y los ministerios que ya se reactivaron, es lo que está dando, es una fuente interesante de trabajo. Y que ejecutan además los privados y damos con eso trabajo a los piuranos. ¿Qué está sucediendo a partir de toda esta convulsión y esta incertidumbre política? Que los funcionarios de turno no están decidiendo, porque no saben quiénes van a ser sus jefes y sus líderes en el inmediato plazo. Entonces, aquí un llamado: no cambiemos técnicos, no cambiemos funcionarios, no cambiemos directores, que las obras continúen, porque
para poner un par de ejemplos, en la reconstrucción con cambios, después de la cuarentena, ganamos el que se pueda promulgar para Piura las obras a través de gobierno a gobierno, con Inglaterra. Esto es una buena noticia, porque a partir de ahí se empezó a echar a andar licitaciones que no se habían hecho. 15 colegios, 3 centros de salud, la conclusión del manejo integral del río, los drenes pluviales, hospital de Sullana, hospital de Chulucanas, etc. ¿No? Se empezó a ver que esto echó a andar. No puede parar, Ham, no puede parar. Esto debe continuar y que esta inestabilidad pues no nos retrase y que los funcionarios no sean cambiados, los técnicos tampoco, los directores tampoco, y que sigan trabajando en pro de pagar esa deuda social que el gobierno tiene con Piura, que es la reconstrucción con cambio. Pongo otro ejemplo. Hace un par de semanas me entrevisté aquí en Piura con el viceministro de Transportes y Comunicación. ¿Qué acordamos? Acordamos la vía perimetral para que nuestros productos del medio Piura puedan salir por fin, concluyendo la vía perimetral y irse al norte hacia Puerto de Paita, ¿no? Y ya no pasar por el Open Plaza, ya no pasar por la ciudad. ¿Cómo queda eso? ¿No? Sí, en tremenda incertidumbre. Tenemos viceministro, quedamos que eso iba a ser concretado durante este gobierno. El gobierno ya no está. El gobierno de Manuel Vizcarra no está, el gobierno de Merino no está. Entonces, ahora, pues, lo que no queremos es volver todo a foja cero, argumentar desde cero, que alcaldes, gobernadores tengan nuevamente que exponer sus ideas y todo volverlo a cero. En este momento creo que hay que mantener los cuadros de funcionarios, de técnicos y directores para poder concluir a julio del próximo año con las obras ya encaminadas, avanzadas, ¿no? Eso creo que también es una reflexión importante que hacer, Alejandro. Claro que sí. La continuidad, ¿verdad? Bueno, Continuidad, hay un vacío, definitivamente, hay un vacío, y ese es el gran temor de toda la población, bueno, y de los gremios en sí, porque además del retraso, existe la posibilidad del olvido, que esa es la gran amenaza. Correcto, señor Javier Bereche, muchas gracias por atender a Visor, y estaremos siempre en contacto para conversar de los temas que son prioritarios para la región y para el país. Sí, muchas gracias también por la invitación y nuevamente a estar expectantes de lo que viene aconteciendo, nuestra solidaridad con las familias que han perdido a estos jóvenes, ¿no? En estas marchas legítimas que vienen aconteciendo en el país con todo su derecho contra el gobierno de turno, y nuestra solidaridad también con las personas que han caído heridas, y nuestra solidaridad aún también con las personas que están desaparecidas, que ojalá puedan volver a sus casas pronto estos jóvenes y retomar sus actividades familiares y también como estudiantes, porque la gran mayoría eran estudiantes. Y muchas gracias por la entrevista, Alejandro, y sigamos orando y elevando plegarias para que nuestro país salga de esta incertidumbre y esta crisis nacional. Para recibir notificaciones de los nuevos contenidos que publicaremos en Visor en Facebook, dale clic a me gusta o a los 3 puntos y marca en el desplegable la opción seguir. En YouTube, dale clic a suscribirse.